Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando nosotros vemos, aquí habla que debemos estar con toda la armadura. No puede estar con una parte de la armadura. No puede estar con algo de la armadura. Algunos dicen, no, yo oro, pero no estudio la Biblia. Otros dicen, yo estudio la Biblia, pero me es difícil orar. Algunos dicen, yo estudio la Biblia, pero no predico. Y aquí nosotros vemos que debe ser completo. La armadura de Dios debe estar completa en la vida de un cristiano. Dios me puso que hablar hoy día un poco sobre la guerra espiritual. Porque hay una guerra que está siempre contra nosotros. Aquí siguiendo dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Me acuerdo que cuando de aquí de la central me pidieron que yo vaya a la iglesia La Hermosa a pastorear allá, fue en el año 2000 y había mucha lucha los hermanos. El misionero que estuvo ahí anteriormente tuvo mucho problema, tuvo accidente, 3 accidentes había tenido en la carretera esa. Y yo llegué y yo sentía esa lucha espiritual muy grande. Mi esposa muchas veces llegaba ahí y le daba falta de aire y sentía mucha opresión. En esa época empezamos a ayunar, convocamos, era poco, era como 10 adultos que frecuentaban la iglesia, pero igual convocamos al pueblo a orar, a clamar al Señor. Y me acuerdo una vez, estaba orando en la oración matutina y mirando hacia acá, y mi espalda daba hacia Cotoca, la ciudad de Cotoca. En ese momento Dios me dio una visión y yo vi un demonio sentado en un trono de piedra muy grande, muy arrogante. Y cuando tuve esa visión yo dije, Señor, ¿qué es eso? No entendí. Y el Señor me dijo, quien está sobre el trono son príncipes. Quien está sobre el trono son príncipes. Y yo vine a entender que nosotros votábamos porque la urbanización Cotoca es parte del municipio de Cotoca, y nosotros estábamos luchando contra fuerzas, como dice aquí, contra principados y gobernadores de tinieblas. Nosotros estábamos luchando contra algo invisible que no podíamos ver, pero estábamos luchando contra ese principado de Cotoca, contra ese principado de idolatría de Cotoca, el principado de la reina del cielo, y pudimos entender. Más adelante el Señor nos puso, si 2 se pusieren de acuerdo en algo, yo lo haré. En la época, en toda la urbanización, solo había 2 iglesias evangélicas. Y yo busqué al pastor de la otra iglesia y dije, tenemos que interceder juntos. Y empezamos a interceder juntos por todo eso. Y fue tan increíble que nosotros salíamos en la mañana, bien en la madrugada, a orar con la movilidad en todos esos barrios con un grupo de personas. Y en una de esas veces habíamos ungido la entrada de la urbanización, que tenía un letrero muy grande de fierro, urbanización Cotoca. Y pasó como 1 mes o 2 meses después, vino un gran viento y lo tumbó y lo voló y lo botaron ese letrero y hasta ahora no está ahí. Nosotros habíamos orado, intercedido en la plaza, ¿se acuerda, Pastor Charlie? Cuando había una Virgen Santa de ese tamaño en la plaza, y nosotros habíamos orado, intercediendo, clamado como iglesia, y pasó algunos meses, la llevaron de ahí. Entonces Dios hizo tantas cosas en el área espiritual en ese local que no daría tiempo en toda la hora del culto de comentar. Pero el reino espiritual es verídico. Yo le pregunto, cuando si es difícil uno tener contacto y luchar contra algo palpable, ¿cómo es difícil uno poder pelear con alguien que uno no lo ve y que no es palpable? Y aquí hay algunas herramientas que nosotros podemos entender para poder combatir eso
el espíritu, como dice aquí, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra principados, potestades, dice, contra cosas invisibles. Amén. Y nosotros vemos, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Repite, vuelva a tomar toda la armadura de Dios. ¿Se imaginaron un soldado yendo a la guerra con todo sin su bota? ¿Cómo va a poder caminar en el piso caliente o piedra caliente? O que se vaya y se olvide su fusil. Yo me acuerdo muy bien cuando empecé mi obra en el ministerio. Yo tenía mucha lucha, problema en la hacienda que tenía mi padre. Y yo, en mi vida, yo decía, estoy en una vida de derrota. Y un día de eso soñé que había un demonio muy grande sentado en un caballo, andando en un caballo imponente, orgulloso. Y en ese sueño, que yo lo tengo aquí como una película bien grabado, y también en mi corazón, en ese sueño, ese demonio me ve con miedo y yo tenía un fusil en la mano. Y él me ve con miedo y me mira, me dice, y me apunta así. O sea que estás armado, me dice. Ajá, dice. Bueno, dispáreme aquí, le dice. Y yo ahí en el rincón con miedo lo preparé y pum, le disparé. Y cuando le di en su pecho vi que él iba a caer y dije, wow, gloria a Dios, gané. Y él se paró y dio una carcajada en mi cara y dijo, tú no puedes contra mí. Y él me miró y dijo, ahora dispárame aquí, me dice. Entonces yo me acordé en el sueño, bueno, quizás no lo voy a matar aquí, pero aquí sí, digamos, ¿no? Entonces lo preparé el fusil otra vez y le disparé aquí y él hizo como cayendo y volvió a mirarme y hizo, ¡ja, ja, 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 ja! Y dio esa risa maligna. Y hermanos, literalmente estoy seguro de que en ese sueño era Satanás hablando conmigo, tratando de intimidarme. Y me acuerdo que me levanté en la madrugada a orar en el living. Era invierno, estaba frío, me cubrí con un edredón, me preparé mi mate, mi chimarrón. Yo estaba ahí orando, buscando al Señor, y lo único que hacía era llorar y decir, Señor, ¿por qué todo eso? Señor, ¿por qué? En ese momento, llegó tipo 8:30 de la mañana, teníamos una empleada que tenía una niñita de cerca de 3 años, y ella entra al living, y empieza a mirar el living, asustada, y me mira, y la empleada no era cristiana. Y la niñita me mira y dice, tío, me dice, yo soñé que la casa estaba rodeada de muchas víboras. Una niñita de 3 años, hija de una empleada que no era cristiana, y viene a mí y dice, soñé que alrededor de la casa estaba lleno de muchas víboras. Y me mira y dice, pero aquí estaba Diosito aquí adentro. Y la víbora no podía entrar a la casa. Y yo vi que había una víbora grande que salió volando al cielo. Y Diosito fue a través de ella y la agarró y la mató. Y yo me quedé impresionado. Porque Satanás atacando, acusando de que yo era un derrotado, que yo era un perdedor, que yo no valía nada, que mi vida no valía de nada. Y Dios levanta a una niña y dice, yo estoy contigo. Todo el tiempo yo estoy contigo. Quizás tu casa está rodeada de víboras, pero no puede entrar aquí, porque aquí yo estoy acá. Y aquello marcó mi vida. Aquí sigue hablando versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. No es parte de la armadura, es toda la armadura. Estad pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Y vestido con la coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros vemos que hasta el versículo 17, muchos terminan ahí. Muchos dicen la armadura del cristiano se acabó ahí, porque hasta ahí compara que debemos tener el cinturón de la verdad, el vestido, la coraza de la justicia, el calzado por el evangelio de la paz, el escudo de la fe y el casco de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y muchos terminan ahí, su enseñanza termina ahí y se olvidan que viene el versículo 18 que dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Aquí el apóstol Pablo dice que debemos orar en todo tiempo, perseverar en todo tiempo, suplicar en todo tiempo por todos los santos, y pide para orar por él, para que cuando él predicara, que esa palabra sea con denuedo venida del Señor. Yo le pregunto, cuando tú vienes al culto durante la semana, ¿tú estás orando por aquella persona que va a traer la palabra? ¿Estás orando o no? Si no, debes orar constantemente. Nosotros vemos que la iglesia primitiva vio la experiencia espiritual en términos de una guerra. La terminología militar puede encontrarse a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Nosotros vemos por qué el apóstol Pablo era un soldado romano. Él era entrenado por el ejército romano, ciudadano romano. No podía ser ciudadano romano sin antes haber pasado por el entrenamiento del ejército romano. Y por eso que él llena todo el Nuevo Testamento con terminología militar. Nosotros vemos que él compara toda esa lucha en un término de guerra espiritual. Nosotros vemos que hay una batalla siendo librada en ese mundo espiritual. Es una batalla personal, interior, entre la carne y el espíritu. Es una batalla social con las fuerzas del mal del mundo. Es una batalla espiritual con los poderes sobrenaturales del maligno. Cuando nosotros vemos, cuando habla batalla social, nosotros vemos cómo Satanás se aprovecha y siempre quiere poner políticos que son ateos, políticos que no creen en Dios. Y lo peor es que muchos cristianos están votando por esos políticos. Yo me acuerdo cuando una época, allá en la iglesia La Hermosa, estábamos orando y clamando al Señor para que se repita el 2/3. ¿Se acuerda que había todo el mundo con polera? 2/3. Y un momento yo paré y tomé la palabra para orar y dije, Señor, queremos pedirte que tú hagas justicia, que se repite los 2/3. Y el Señor me mira al instante, habló conmigo en mi mente y dijo, no clame por justicia, clame por misericordia. Y después me puse a pensar, ¿por qué? ¿Por qué clamar por misericordia y no por justicia? Porque nosotros vemos en la Biblia muchas veces que el gobernante fallaba contra Dios, pecaba contra Dios y toda la nación tenía miseria, tenía prueba, tenía ataque, tenía guerra. Entonces nosotros debemos clamar al Señor por esa batalla social que viene sucediendo también en nuestro país. Cuando un gobernante escucha que de un colegio le pusieron nombre Cristo Salvador y le dice que deben cambiar el nombre por Tupac Katari Salvador, nosotros vemos que realmente debemos orar por misericordia. En el mundo militar, estrategia es la ciencia de llevar adelante operaciones militares. Es el método, plan que lleva el objetivo de la victoria. La estrategia es armada por generales y personas de alto rango
no es porque lo pusieron ahí a dedo, es porque fueron preparados en todo el caminar para asumir ese ejército. Ellos conocen muchas cosas. Nosotros vemos, tienen que conocer el campo de batalla, tienen que conocer qué armas tiene el enemigo. La Biblia dice, si viene un enemigo contra ti, ¿acaso no vas a ver si puede vencerlo o no? Entonces, aquí nosotros vemos literalmente, yo pregunto literalmente, ¿tú con tus propias fuerzas puedes vencer a Satanás? ¿Puede o no puede? No, no puede. Por eso que en Apocalipsis habla con las fuerzas de Dios, con las fuerzas del Señor. Nosotros vemos que esa guerra existe en el mundo espiritual. Es una batalla por las almas de los humanos. Ven Apocalipsis 12, del versículo 7 al 12. Apocalipsis 12, del 7 al 12. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de... Nosotros podemos vencer solamente por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielo y los que moráis en ellos. Aquí nosotros vemos que sigue hablando algo interesante. Dice: ay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Sabe a quién se refiere eso? A ti y a mí. ¿O será que tú vives en las nubes? Algunos por ahí viven en las nubes, ¿no? ¿No? Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Tiene poco tiempo. Satanás sabe su futuro, conoce muy bien su futuro y sabe que tiene poco tiempo. Y nosotros vemos muchas veces que ponen películas y dibujo animado, pone al diablo con un trinche en el infierno caminando como el rey, sunchando a los que fueron ahí al infierno, y no es así. Satanás, el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, pero él quiere elevar a muchos junto con él. Nosotros vemos que él va a sufrir allá también en el infierno. Él va a tener su lugar allá en el infierno. Dice entonces el dragón, versículo 17, se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer de Cristo? ¿Quién es la novia? ¿Quién es la novia según Apocalipsis? Es la iglesia. La novia somos nosotros. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermano, la guerra es contra nosotros. La guerra es contra aquellos que guardan su mandamiento. La guerra no es contra aquellos que viven ya en una vida totalmente depravada. La guerra para ellos, Satanás dice: ya son míos, ya lo tienen en su bolsillo. Pero la guerra que Satanás quiere librar es contra ti, es contra mí, para que nosotros podamos caer en sus artimañas, en su trampa, en sus engaños. Por eso nosotros debemos buscar y confiar en Dios y buscar la palabra de Dios. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. El pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Nosotros podemos ver en la misma historia por qué Bolivia perdió la guerra. Usted tiene que saber, yo soy extranjero, también tengo que saber. ¿Por qué? Porque llegó en pleno carnaval, estaban en fiesta, y alguien por allá, un atalaya, que estaba mirando allá en la frontera entre Brasil y Chile, vio el ejército de Chile subiendo.
Y llegó al general y dijo, mire, están viniendo los chilenos. No, déjenlos, son café chicos, son pichanga, que pase el carnaval y nosotros vamos. Cuando pasó el carnaval, no solo habían entrado, toda la divisa del territorio entre que lo habían quitado, lo llenaron de minas. Yo una vez que fui a la frontera de Chile, había el camino y veíamos por todo lado placas, cuidado, minas, cuidado, minas, cuidado, minas. O sea, el lugar que desde esa época nadie hasta hoy día se atreve a caminar por ahí, porque uno no sabe dónde está la mina. Pisa, pum, explota. Entonces lo llenó, ganó su territorio, metió, lo demarcó, lo ganó. Nosotros vemos que en la guerra hay un ejemplo que me gusta mucho. Mire Jeremías capítulo 1. Abra su Biblia en Jeremías capítulo 1. Versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reino para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar y para edificar y para plantar. Yo le pregunto, el sinónimo o la palabra que pone acá, destruir, arrancar, destruir, arruinar y derribar, ¿son sinónimos bonitos o feos? ¿Qué dices tú? Feo, ¿no? Destruir. ¿Quién no se acuerda cuando era niño y armaba su juego ahí todo y venía el otro y lo pateaba y uno le oraba todo el tiempo? Yo veo qué pasa con mis hijos. Construye y viene el otro y un segundo lo derriba, lo destruye. Pero aquí nosotros vemos que termina diciendo para edificar y para plantar. Si tú quieres edificar tu vida, tú debes primero sacar todas las cosas que Satanás ha metido en todo ese tiempo que tú andaste en el mundo. Si tú quieres, como dice aquí, plantar, aquí quizá hay muchos agricultores o ganaderos, y yo he sido agricultor. Si tú vas a plantar, aparte no puedes plantar encima de palos, de troncas. Tienes que sacar todo lo que va a impedir el crecimiento de esa planta. Una de las áreas principales en las cuales los creyentes son derrotados por falta de conocimiento es en la guerra espiritual. Yo le pregunto aquí, ¿quiénes saben disparar alguna arma? Levanten su mano, ¿quién sabe disparar? Bueno, imagínense lo que nunca agarraron su arma y que le dé una arma para disparar. Y le cuento que cuando llegamos a Bolivia había un empleado de la hacienda que toda su vida ha sido cazador, toda su vida. Pero él siempre había disparado con calibre 20, que es delgada. Y llega un amigo mío, el finado Toho Flake, y llega a la hacienda y dice, ¿podemos cazar? Ya le dije, lo acompañé, fui charlando con él. Y él dejó su escopeta atrás, y era una escopeta calibre 12 Magnum, que tiene un tubo que no es normal, un tubo bien grande, lo dejó arriba. Y en el camino cuando vimos un bicho, él dijo, Toño, dispare. Literalmente como en película, el tipo que era un cazador de toda su vida, que disparaba con puro calibre 20, puso la escopeta, ¡pum!, cayó sentado. Pum, cayó sentado. Al otro día, yo como soy muy juguetón, le decía, ¿cómo es, Toño, eso? Que la escopeta te tumbó. Él decía, mira aquí, decía, y aquí estaba el morete. Entonces, hermanos, si tú estás acostumbrado solamente a agarrar armas simples, tú debes aprender que Dios quiere capacitarlo con armas poderosas. Como dice la palabra, nosotros vemos Goliat y David. David con una pequeña onda lo tumbó. David llegó delante del rey Saúl, que era alto, y el rey dijo, aquí va a estar mi armadura, póngansela. Y él le puso, y él no podía caminar porque era muy pesada. Él dijo, no,
yo voy a ir con mi onda. Y el gigante cuando lo mira dice, ¿estás loco? ¿Acaso soy perro para que vengan con onda a pelear contra mí? Dice. Y David lo mira y dice, yo no vengo en mi propia fuerza, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Interesante que en la palabra Dios es conocido como Jehová, el Dios de los ejércitos. Y no se refiere solo a los ángeles. Tú debes ser parte de ese gran ejército de Dios. Y tú conoces la historia, cuando él giró la piedra, ¡pum!, lo tumbó a Goliat. Nosotros vemos que él confió en las armas espirituales que Dios le había dado. Él confió en la fe de Dios. Yo me imagino cómo sería ese momento. Él seguramente era muy puntero en su onda. Pero yo me imagino en ese momento cómo habrá, digamos, habido una lucha en la fe de ver a ese gigante y él llegar con una pequeña onda delante del gigante. Entonces, si pelea con alguien que tú no ves, es difícil. ¿Cuánto más contra alguien que no ves? Hay un dicho que dice, el diablo es más diablo por viejo que por diablo. Entonces, hermano, Satanás conoce tu vida. Satanás conoce desde el momento de tu gestación. Él sabe si hubo rechazo. Él sabe lo que pasó. Él sabe si fue concebido con amor o sin amor, si eres hijo con padre y madre o de madre soltera. Él te conoce toda su vida y Él sabe cuál es tu mayor debilidad. Por ejemplo, en un matrimonio, si todo va bien entre el marido y la esposa y Satanás viene y le pone la Miss Universo o el Mister Universo para hacer a alguno de los dos caer, yo le digo, ni siquiera vas a ser tentado, aunque sea la Miss Universo. Si tú estás en perfecta armonía con tu esposa, en perfecta armonía con Dios. Por eso que Jesús dice, oréis para que no entréis en tentación. Una arma muy poderosa para ni siquiera entrar en tentación, ¿cuál es? Orar. Y nosotros vemos por qué Jesús, su vida entera era la oración. Se apartaba de los discípulos todo el tiempo para orar. Ahora, ¿qué hace Satanás? Antes de hacer que alguno caiga en adulterio, ¿qué hace él? Él primero promueve una discusión y una pelea en la pareja y rencor. Y de ahí eso va creciendo. Si uno no entiende y uno no puede asimilar eso y no puede romper eso, más adelante él pone su trampa para tumbar. La palabra dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Por eso me gusta mucho un proverbio que dice, familia que ora unida, permanece unida. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear su bien si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Cuando habla de hombre fuerte, muchas veces yo vi a algunos predicadores referirse a hombre fuerte al diablo, pero no puede ser que el diablo es el que va a entrar a saquear y va a amarrar a él mismo. O sea, hay que leer ese pasaje para entender bien. Mira, ¿quién es el ladrón? La Biblia dice Satanás, el ladrón vino para robar, matar y destruir. Y ese pasaje dice que viene el ladrón para saquear una casa y encuentra a quien, al hombre fuerte. ¿Y qué hace primero? Lo ata a él. Por eso que nosotros vemos, yo creo que cerca de 80% de aquella familia que conoce al Señor, la salvación entra por la mujer, porque el hombre está atado. Pero no decirte, mujer, si tú eres mujer, tú eres una arma poderosa de Dios para interceder y liberar al hombre de la casa. En el caso de la familia de mi suegro fue así. Mi suegra conoció al Señor, se puso a orar, armó un grupo de oración en la casa y Dios fue fiel. Que dice, tú y tu casa serán salvos. Y no solo llegaron ellos, llegaron los hermanos, Robbie, Pastor Mario Suárez, llegó todo su sobrino. No hay ninguno de su familia que no quedaron sin conocer
Y no solo ahí, de ser un cristiano auténtico. La misma batalla espiritual continúa hoy, pero en lugar de estar combatiendo al enemigo, hay muchos cristianos que están simplemente pensando en edificar iglesias de 4 paredes. Una vez me dolió mucho cuando una vez viene de Inglaterra unos pastores, ¿se acuerdan cuando vinieron para ese seminario de ida a las naciones? Y ellos dijeron, pararon delante del púlpito y dijeron, nosotros necesitamos que vuelvan con la antorcha y el fuego del Espíritu Santo. Ellos dijeron, allá en Inglaterra hay prácticamente cada 5 cuadras hay iglesia evangélica y la mayoría están cerradas porque son grandes, tienen piso de mármol, tienen de todo, no necesita poner un ladrillo, pero no hay gente. Dejaron que ese amor se apague. Otros se enfocan simplemente en discutir, pelearse uno con otro y se olvidan que hay una batalla espiritual desatándose alrededor de ellos. Satanás ha intensificado su ataque contra una iglesia que se ha retirado de las líneas de frente de batalla. En el libro de Amós, le dejo de tarea porque no hay mucho tiempo, tú lo puedes leer. Ahí comenta de una iglesia, de un pueblo de Dios que estaba enfocado simplemente en construir mejores casas y tener riqueza. Y dice que se olvidaron de construir el templo del Espíritu Santo. Y después dice que el Señor despertó el espíritu de ellos y ellos tuvieron avivamiento. El ladrón, cuando habla la palabra el ladrón, que es Satanás, no viene a la tierra sino para hurtar. ¿Hurtar qué? Bienes, traer desgracia, traer miseria, a matar. ¿Matar qué? La vida. Y antes de matar, ¿qué debe uno tener? Enfermedad. Viene a poner enfermedad y a destruir relacionamiento entre pareja, entre hermanos, entre padres e hijos. Pero la palabra dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. 1 Juan 3:8 dice que Jesús vino para deshacer las obras de Satanás. Satanás lucha para mantener el control de los reinos del mundo. Él no quiere que estemos nosotros bajo la autoridad de Dios. La batalla también se efectúa dentro de los corazones, mentes y alma de los hombres y mujeres. Satanás ciega las mentes de los no creyentes, 2 Corintios 4:4 dice, para que no reconozcan la luz del Evangelio. Si tú estás predicando, hablando del Señor, a algún inconverso, tú puedes notar cuánta lucha espiritual hay. ¿Por qué? Porque Satanás ciega su entendimiento. Me acuerdo que una vez empecé a hablar a un pariente que lo quiero mucho, que estaba en mi lista de oración del hermano mayor, y le empecé a mostrar en la Biblia todo referente a la idolatría. Y él me dijo ahí, entonces yo le mostraba, mira, Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. No se puede poner la Virgen de mediadora. Jesús, él dijo, no, pero es que es como abogada. Miré allá en 1 Juan que dice que Jesús es el abogado. Y él hablaba una cosa y yo con la palabra y tanta. Luego un momento él se enoja, se para y dice, pero Daniel es la mamita. O sea, de nada sirve, sirve mostrar 10,000 versículos bíblicos que va en contra de la idolatría si él está cegado. Por eso, hermano, tú quieres ser efectivo en evangelizar a alguno. ¿Qué debe hacer antes? ¿Qué debe hacer antes? Orar. La Biblia dice, no por fuerza ni por ejército, sino por mi espíritu. Amén. Satanás ataca a los creyentes en las áreas de adoración. Yo le pregunto, ¿alguna vez le pasó en pleno momento de adoración que tu mente está pensando en el locro que viene después? Que tu mente está pensando en el majadito o en el trabajo o en alguna cosa. ¿Le ha pasado o no? Yo le digo, no solo pasa una vez, seguidamente. Por eso el momento de oración es un momento que tú luches, se concentre. Si tú tienes ese problema aún en los momentos de adoración, debes prestar atención. Si tú estás cantando, cuán bello es el Señor y tu mente está en el otro lado, ¿sabe qué? Por eso la Biblia dice
que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Le digo, los borrachitos cantan muy lindo y cantan con toda su alma. Así es, pero no es un corazón del Señor. También ataquen su palabra. Yo le pregunto, ¿tú estás leyendo la palabra de Dios a diario? Ataquen su caminar diario con Dios. Hay solamente dos divisiones de guerra invisible. Jesús dijo, el que no está de mi parte está contra mí. Tú no puedes ser neutral en esa guerra. Tú no puedes estar con el pie en un barco y el pie en el otro barco. ¿Han visto algún video de alguna persona que está en el barco y pone el pie en la orilla del río y no tiene de dónde agarrarse y el barco va abriendo y cae? A mí me ha pasado cuando era niño, pero ya de adulto no, porque ya sabía, ¿no? Salir del barco con la pita en la mano y saltar al otro lado y amarrar, ¿no? Entonces, en la palabra también habla en Apocalipsis 3:16, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y termina diciendo, sea celoso y arrepiéntete. Nosotros vemos que el Señor habla de personas tibias. Entonces, hermano, no debemos ser tibios. O somos o no somos. Algunos creyentes por temor a la confrontación con el enemigo, algunos cristianos con miedo al contraataque dicen, no, mejor yo no me meto porque va a haber contraataque. ¿Sabe qué? Termina así, que o uno es víctima o es vencedor. En una guerra, o tú eres soldado o eres civil. O tú como soldado ataca y defiende a tu familia, o gana territorio para el Señor evangelizando, o tú eres simplemente un civil que cuando escucha las bombas cayendo, para huyendo. Me acuerdo que una persona bien cercana a mí, cuando hubo el comentario de que iban a invadir Santa Cruz, estaba muy preocupada y dijo, mire, vámonos del país. Y yo dije, mire, si en ese momento nosotros huimos, ¿dónde estamos como cristianos? Y por eso nosotros vemos los cristianos en Siria, en tantos países, que ellos no se importan ser degollados. Ellos están sabiendo que ellos son cristianos y no deben rechazar. Como la canción que dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Hermano, aprender de guerra espiritual te prepara para entrar en la arena de este mundo. La palabra dice que antes de la guerra, el Señor le dio autoridad sobre sus discípulos. Le dio autoridad. Cuando tú vas a un ejército, ¿por qué hay sargento, capitán, mayor? Porque ellos recibieron esa autoridad. Y no puede ser a dedo. Si entra un presidente de Estados Unidos, de Bolivia, puede ser que suceda, aquí sucede de todo. No puede llamar a un tipo que nunca sirvió en el ejército, que nunca fue ni soldado y decir, venga, aquí tú vas a ser el general. No se puede, debe ser entrenado. Nosotros vemos que el Señor también en Lucas capítulo 10, Él envió a esos discípulos y hablando que la mies era mucha y los obreros son pocos. Lucas 10, versículo 8 y 9, Él le da la autoridad, dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongo adelante y sanad a los enfermos que en él haya. Y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Imagínense, Jesús llegó y dijo, vayan, oren, sane a los enfermos. Y no para por ahí, versículo 17 al 19 dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí yo os doy potestad de
pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Nosotros vemos que aquí el Señor da autoridad y nosotros vemos que cuando ellos iban predicando, el Señor dice aquí en un pasado, yo no soy bueno de gramática, no sé si es pretérito, perfecto, imperfecto, ¿qué? Pero aquí cuando dice, y yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo le pregunto, Jesús vio a Satanás caer del cielo como un rayo antes de que llegue Adán y Eva a la tierra. Lo vio. No solo lo vio, Él fue el que lo echó del cielo. Pero aquí se refiere a que cuando ellos iban predicando, ¿qué significa? Si tú vas y predicas a una familia destruida, si tú vas y predicas a una prostituta, si tú vas y predicas a un drogadito y él se rehabilita y conoce al Señor, ¿sabe qué sucede en el reino espiritual? Satanás que está sobre esa familia destronado, Satanás que está sobre aquella prostituta destronado, cae del cielo como un lucero. Entonces eso es lo que Dios quiere usar, que tú puedas ser un soldado de Él, que tú puedas ser usado por Él. Alguna persona dice, yo hice una liberación. Una vez hablé bromeando a la persona, sí, tú hiciste la liberación. Paró y quedó calladito. No, el Señor me usó. Bueno, el Señor le usó para hacer una liberación, porque uno no puede hacer nada. Nosotros vemos en la palabra, nosotros vemos muchos ejemplos en la palabra. Dice que había unos exorcistas ambulantes. Y cuando llegaron un endemoniado, ese endemoniado lo agarró, le pegó y le rompió su ropa. Y cuando él dijo, te reprendo en nombre de Jesús, él miró, el demonio miró y dijo, mire, te reprendo en nombre de Jesús y de Pablo. Él dijo, a Jesús lo conozco, claro que lo conoce. A Pablo también lo conozco. Seguramente Pablo lo reprendió de alguna otra persona y entró en esa. Pero a ti no te conozco. Y entró y lo pegó y lo rompió y ellos salieron huyendo. ¿Por qué? Porque eran solamente de palabras, de teoría y no con el poder de Dios, ¿no? Y nosotros debemos usar de humildad en todo eso. Amén. En aquella misma hora, aquí termina ese pasaje, después que los discípulos volvieron, Lucas 10, 21, esos discípulos volvieron de expulsar demonios, de sacar fuera ese espíritu maligno y volvieron ahí. ¿Y sabe lo que sucedió? Jesús se regocijó, dice, en el espíritu y alabó al Señor. Amén. Es como por ejemplo cuando tu hijo juega un partido y aún es pequeño y mete el primer gol, el padre dice, wow, dice, es un tipazo, ¿no? O cuando un padre lleva a su hijo a pescar y saca el primer pescado, dice, wow, dice, ¿no? Así también el Señor se alegra en su espíritu cuando tú puedes ser usado en el ejército de Dios para llevar victoria. Y una de las armas muy importantes en eso es el ayuno. Y muchos hacen ayuno, pero no dedican tiempo en oración. El ayuno sin oración es una huelga de hambre, no tiene nada que ver con oración. El ayuno debe ser ayuno y oración. Amén. Otros dicen, el ayuno mueve el dedo de Dios. No me gusta escuchar eso, porque la palabra dice que Dios es uno y no cambia. Nosotros vemos en la palabra que David ayunó 7 días para que su hijo que fue concebido del pecado no muriera y murió. Tú lo puedes leer ahí después en 2 Samuel capítulo 12. El ayuno no cambia a Dios porque Dios no cambia. Malaquías 3:6 dice que Él no cambia. Entonces, ¿para qué ayunar? ¿Para qué ayunar? Porque el ayuno va a alinear tu alma a la voluntad de Dios. El ayuno va a cambiar tu corazón, el ayuno te va a traer fe, el ayuno te va a traer una mejor relación con Dios. Para ayunar cambia, el ayunar cambia como Él trata contigo. Nosotros vemos en Jonás capítulo 3 que Jonás empezó a predicar por toda la ciudad que Dios iba a destruir la ciudad. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y esa noticia llegó al oído del rey. Y el rey creyó. Y el rey hizo proclamar en Nínive un mandato que decía: hombres y animales,
bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se le dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombre y animales y clamen a Dios y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en su mano. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que haría. Entonces el ayuno no es obligar a Dios. Yo me acuerdo una época estábamos pasando en mucha lucha en la empresa que tenía con mi padre, y me acuerdo que mi madre siempre fue una mujer de oración, tremenda guerrera, y él alegó en una reunión de oración y todos dados de la mano, él empezó a orar con autoridad y decía: y Señor, no aceptamos que Satanás nos quite las cosas, y te reprendo, Satanás, y así. Y yo era jovencito, un soltero, y le miré y dije: mami, tú eres una rebelde. Le dije: ¿qué? ¿Cómo yo? ¿Cómo su hijo le va a decir a la mami? ¿Por qué? Porque se acuerda cuando nosotros teníamos prueba y tú no querías que hiciéramos algo y nos echábamos el piso o empezábamos a decir: no quiero. Al rato venía con guasca. Entonces el ayuno no es para obligar a Dios a hacer lo que tú quieres. El ayuno no es para decir: sí, Señor, si tú no haces lo que yo quiero, yo me muero. No, cuando tú ayunas y oras, tú vas a alinear tu corazón, tu voluntad, tu pensamiento, tu alma al Señor. La definición de ayuno es simplemente no comer. Hay dos tipos de ayuno en la Biblia: el total, que es sin comer nada, y el parcial, que en el caso de Daniel, que él comió puro alimento no agradable a su paladar. Algunos dicen: estoy haciendo el ayuno de Daniel, y vienen con una ensalada de fruta y yogur todavía encima. Ese no era el ayuno de Daniel, aunque tú puedes hacer un ayuno con puro fruta y verdura, puedes hacerlo. La cosa es que se dedique a orar, ¿no? Entonces el ayuno también puede ser público. Dios, en muchos lugares en la Biblia, personas le llamaron para el ayuno. El ayuno, la palabra dice que cuando ayunemos no debemos hablar a todo el mundo: estoy ayunando. La Biblia dice en Mateo 6, tú cuando ayunes, dice, no sea austero como los hipócritas. Como llegó el fariseo y dijo, el fariseo llega y se sienta a la primera fila de la iglesia, y el otro pecador publicano allá al fondo, por si acaso no es que sea un fariseo los que estén acá adelante, ¿no? Entonces, y dice: Señor, yo ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Y el de atrás decía: Señor, pobre de mí que soy pecador. Y Jesús dice que aquel volvió justificado. Entonces, si tú simplemente ayunas y no alineas tu alma a Dios, no va a pasar nada. Ahí está el ejemplo del fariseo, ¿no? Amén. Nosotros vemos que los líderes pueden llamar a que toda la iglesia ayunen. Nosotros vemos en el libro de Joel que él lo llamaba un ayuno. Nosotros vemos Esther llamó al ayuno. En el libro de Jonás, lo que hemos leído, Josafat, y muchos casos en la Biblia, toda la iglesia y todo el pueblo eran llamados para ayunar. Cuando habla en Joel 2:28, dice, quiero llamar a los levitas que vayan pasando adelante, por favor. Joel 2:28 dice: después de eso derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Se preguntaron alguna vez después de qué? ¿Qué debo hacer antes para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Se preguntaron o no se preguntaron? ¿Ah? Y mire, Joel 1:14 dice: proclamad ayuno, convocad a la asamblea. Aquí llama a la iglesia a convocar ayuno toda la iglesia. En el versículo Joel capítulo 2:1 vuelve a repetir: tocad trompeta, dad alarma, dice, y habla: el día de Jehová está cercano. Versículo 12 dice: por eso ahora convertidos a mí con ayuno, con lloro y lamento. Están llamando para que haya un ayuno. Y más, ¿se acuerda que la promesa para el avivamiento, para el derramar del Espíritu Santo era para jóvenes, niños y ancianos? ¿Quiénes deben ir al ayuno? Aquí dice en el versículo del 12 adelante, dice: reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos. Los ancianos
¿Quieren avivamiento? Quieren, tienen que venir a ayunar. Congregad a los niños, hay que traer a los niños. Salga de su cámara el novio y del tálamo la novia. Y después de esto derramaré mi espíritu. Entonces, hermano, aquí hay algunas dicas de cuándo debo ayunar, cuando uno se siente afligido. Muchas veces yo me puse a ayunar, no había problema económico, no había problema familiar, lo único que sentía opresión, como aquí Daniel sintió el capítulo 10, versículo 3, y se puso a ayunar. También nosotros vemos orar antes de ministrar liberación. Cuando la palabra dice hay cierta clase de demonio que no sale sino con ayuno y oración, no es que tu ayuno le va a traer poder sobre el demonio, es que tu ayuno te vas a alinear en Dios, te va a dar intimidad con Dios para ejercer una liberación efectiva. También debes ayunar para humillarte a ti mismo, por el derramar del Espíritu Santo, por revelación, para soltar ligaduras de impiedad, de maldad, liberar a los oprimidos y romper todo yugo. Habla en Isaías 58, debes ayunar para ser escuchado por Dios. Yo me acuerdo una época en la hacienda que estaba faltando mucha lluvia y nos reunimos a la familia para ayunar y Dios mandó 2 lluvias, una y pasó como 20 días, otra lluvia que cayeron solamente sobre la hacienda y todo alrededor, todas las haciendas de los vecinos no llovió. Si fuera una lluvia decía coincidencia, pero 2 lluvias no hay cómo decir. ¿Y sabe qué decían los vecinos? Decía mi padre, Paulo Leo tiene contrato con San Pedro. Yo decía, no, nosotros tenemos contrato con Dios. Entonces uno puede ayunar para ser escuchado por Dios, por alguna necesidad que necesiten. Quiero invitarte a ponerte de pie. Y quiero invitarte en ese momento, si tú quieres pedir a Dios, que tú quieres entregar a Dios, si tú sientes que tiene alguna carga, quizá tú tengas ligadura de impiedad, quizá la ligadura de impiedad es pornografía, quizá la ligadura de impiedad son malos pensamientos, quizá la ligadura de impiedad que tú debes entregar el chisme, no sé, quizá alguna otra área en su vida, quizá tú sientas opresión. La palabra dice en Isaías 58 que venga al Señor, que busque al Señor, clame al Señor. También quiero desafiarte. Hay un plan de ayuno. Tú puedes anotar un día de la semana para ayunar y hasta el día de carnaval tú puedes ayunar repitiendo todos esos días. Y mañana, a partir de mañana, por 10 días, nosotros con el ministerio de evangelismo estamos empezando un ayuno, que es el ayuno con puro fruta y verdura. Entonces tú puedes juntarse a ese ayuno y venir en la oración matutina de 6:30 a 8:30 de la mañana a clamar a Dios, a orar a Dios. Cuando habla en Joel, dice entre la entrada y el altar debemos clamar a Dios. Entonces tú quieres un avivamiento. Si tú no buscas a Dios en oración, en ayuno, quizás sea más difícil. Venga a ayunar junto con la iglesia, venga a buscar al Señor. Y también hay un reloj de oración que se ha hecho para que toda la iglesia esté orando las 24 horas del día. Y es solamente media hora que tú puedes anotarse para orar. Entonces, hermano, y eso varía, cada semana va a pasar 1 hora más. Entonces, si hoy te tocó en la tarde, la próxima, de aquí a algunas semanas le va a tocar en la madrugada. Amén. Si tú quieres anotarse en ese reloj de oración, puedes buscar a cualquier persona de esa con la polera verde. Vengan acá, por favor, para anotarse. Amén. Quiero invitarte a pasar adelante. Si tú tienes algún motivo de oración, si tú tienes alguna carga que quieras entregar a Dios, venga, no tenga miedo. La palabra dice, el que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de él. Si tú tienes algo que necesita ser entregado al Señor, no tenga vergüenza, pase aquí adelante. Vuelvo a decir, todos los pastores y pastoras, vengan adelante para apoyar en oración. Amén. Y mientras cantamos esa canción, pase adelante a recibir esa oración. When the music fades and all is stripped away, and I simply come
longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Within, through the way things appear, you're looking into my heart.